Me senté solo durante 9 horas, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono, esperando que alguno de mis 3 hijos recordara que era mi 67º cumpleaños. A las 4:20 de la tarde, la pantalla por fin se iluminó. Se me aceleró el corazón. 67 años, sentado en silencio a la mesa de la cocina de mi propia casa vacía, y seguía tan nervioso como un niño esperando un regalo de cumpleaños. Era de mi hijo mayor. Sonreí antes de abrirlo. Unos segundos después, la sonrisa había desaparecido. Papá, si vas a hacerte el pobre viejo solitario, ¿puedes dejarlo para otro momento? Te envié la factura del complejo turístico. Mi tarjeta está casi al límite. Págamela tú. Y justo entonces comprendí algo que dolía. Lo que necesitaban no era a mí. Era mi dinero. 40 segundos después, bloqueé todas las tarjetas de crédito. Eliminé a todos los usuarios autorizados. Detuve todos los pagos automáticos de los que mis 3 hijos habían estado viviendo durante 11 años. Aquel teléfono, que había permanecido en silencio durante 9 horas seguidas, sonó 52 veces antes de que anocheciera. Antes de entrar en materia, dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Los leo. Me llamo Casimir Volniak. Todo el mundo me llama Cas desde más o menos 1966. Tengo 67 años y he vivido toda mi vida en Erie, Pensilvania, en la misma calle desde 1988. Fui matricero durante 39 años. Hoy en día, la mayoría de la gente no sabe qué significa eso. Así que aquí va la versión corta. Cuando una fábrica estampa una pieza metálica, un soporte, una carcasa, una abrazadera, lo que realiza el estampado es una matriz. 2 bloques de acero endurecido que se juntan en una prensa con una fuerza de unos 180.000 kilogramos. Yo fabricaba esas matrices y me encargaba de su mantenimiento. Y todo el oficio se reduce a una idea, que es la columna vertebral de esta historia, así que no la olvides. Toda matriz admite un número limitado de rectificados. Funciona así. Una matriz trabaja y produce piezas perfectas, y sigue produciendo piezas perfectas, y sigue produciendo piezas perfectas. Pero cada golpe desgasta una fracción del filo de corte. No lo suficiente para verlo. No lo suficiente para medirlo en un día cualquiera. Hasta que una mañana las piezas empiezan a salir con rebabas. Entonces sacas la matriz de la prensa, la llevas de vuelta al taller y rectificas unas centésimas de milímetro de la superficie. La dejas perfectamente plana, vuelves a montarla y funciona de maravilla otra vez. Puedes hacer eso quizás 6 veces. En una buena herramienta, 10. Y entonces llega un día en que colocas el comparador y ya no queda nada que rectificar. La herramienta no está rota. No tiene ninguna grieta. Simplemente se ha agotado porque ya no queda material. Y el material no vuelve. Y esta es la parte que quiero que tengas en mente durante los próximos 40 minutos. Una matriz que ha sido rectificada 8 veces tiene exactamente el mismo aspecto que una nueva. Está sobre el banco y reluce. No puedes saberlo con solo mirarla. La única forma de saberlo es que alguien haya llevado la cuenta de los golpes. Mi esposa se llamaba Teodora. Todo el mundo la llamaba Teddy. 41 años juntos. Murió hace 3 años, en febrero. Trabajó durante 23 años en la oficina de nóminas de la misma fábrica, y eso importa. Porque aquella mujer llevaba un libro. No un diario. Un libro de cuentas. De espiral, con tapas negras. Y lo tuvo en la repisa que había sobre el teléfono de nuestra cocina desde 1984 hasta el año en que enfermó. Cada dólar que entraba y salía de aquella casa. Y en los márgenes, con aquella letra pequeña y cuadrada, escribía pequeñas notas para sí misma. Yo solía bromear con ella. Le decía, Teddy, ¿sabes que Hacienda no nos está haciendo una auditoría? Y ella respondía, Cas, llevas la cuenta de cada golpe de todas las herramientas de ese taller y no eres capaz de decirme cuánto gastamos en Navidad. Me había pillado, y lo sabía. Tuvimos 3 hijos.
Roman es el mayor. Tiene 41 años. Trabaja en algo relacionado con seguros comerciales en Pittsburgh. Tiene un despacho con su nombre en la puerta. Y yo no sabría decirte qué hace exactamente durante su jornada. Se lo he preguntado 2 veces. Corinne es la mediana. Tiene 38 años. Todo el mundo la llama Corey. Tiene 2 hijos, Adam, de 17 años, y Nell, de 8. Su marido se llama Trace Vane. Y Pete es el pequeño. Tiene 34. Pete pasó una década complicada, y ya llegaremos a eso. Ahora, aquel cumpleaños. Era el primer sábado de noviembre. Ir en noviembre, que, si lo conoces, ya sabes cómo es. El cielo gris cae sobre el lago a finales de octubre y no vuelve a levantarse hasta marzo. Me levanté a las 6 porque llevo levantándome a las 6 desde 1979 y no hay forma de convencer a mi cuerpo de lo contrario. Preparé café y me senté a aquella mesa. Sobre el teléfono hay una repisa con el libro de cuentas de Teddy y una fotografía de los dos en Presque Isle de 1991. Miré ambas cosas y esperé. A las 9, nada. Y quiero ser sincero sobre lo que hice a las 9 porque probablemente sea lo más patético de toda esta historia, pero voy a contarlo de todas formas. Abrí el chat familiar. Estaban los 3, sus parejas y mis 2 nietos, y escribí 4 palabras. Hoy os echo de menos. Me quedé mirando el mensaje casi 1 minuto antes de enviarlo. Porque hay algo que nadie te cuenta sobre envejecer. Preguntarles a tus propios hijos si recuerdan que existes es más humillante que pedirle ayuda a un desconocido. Un desconocido no te conoce. Lo envié. Puse el teléfono boca abajo y salí a limpiar los canalones que no necesitaban ninguna limpieza. A las 10, nada. Al mediodía, nada. Me comí un sándwich de pie junto a la encimera. En la nevera había una tarta del supermercado que me había comprado yo mismo el jueves, y tampoco fue una frase agradable de escribir. A las 4:20 de la tarde, la pantalla se iluminó y el corazón me dio un salto. 67 años, solo en una cocina, y mi cuerpo hizo eso que hace cuando parece que está a punto de ocurrir algo bueno, porque alguna parte de mí seguía esperando como un niño frente a una ventana. Era Roman. Papá, si vas a hacer la rutina del viejo triste, ¿puede esperar? Estamos aquí hasta el jueves. Feliz cumpleaños, supongo. Ah, y te voy a reenviar la factura del complejo turístico. Mi tarjeta está prácticamente al límite. Lo leí 4 veces. Había espacio en aquel mensaje. Eso es a lo que sigo volviendo una y otra vez. Tenía todo un mensaje y decidió emplearlo en eso. Entonces abrí la página de Corina y allí estaban todos, Roman y su mujer, Corina y Trace, Pete, Adam y Nell, en una terraza en algún lugar de Arizona, con montañas detrás, palmeras y ese tipo de luz que aquí no vemos entre octubre y abril. Llevaban 6 días allí. Golf el miércoles, según el pie de foto. No habían olvidado mi cumpleaños. Habían planeado un viaje familiar y habían tomado una decisión sobre quien formaba parte de la familia. Ahora quiero contarte lo que ocurrió dentro de mi pecho porque no fue lo que esperaba y sucedió muy rápido. No sentí rabia. La rabia es ruidosa y quiere público. Lo que sentí fue un silencio muy concreto, exactamente el mismo que sentía cuando me acercaba a una prensa que estaba fabricando piezas defectuosas. No te enfadas con una prensa. Vas a buscar el comparador. Me levanté. Fui a la habitación del fondo. Abrí la caja fuerte ignífuga junto al escritorio y saqué una carpeta, y quiero que escuches lo que había dentro porque no lo había colocado todo uno al lado del otro en 11 años. 3 tarjetas de débito secundarias vinculadas a mi cuenta corriente, una a nombre de cada uno. 2 tarjetas de crédito con usuarios autorizados. Una transferencia permanente a la cuenta de Corina de $300 al mes, creada en 2019 para comprar comida mientras Trace se pone en marcha, algo que había olvidado que seguía activo. La tarjeta de combustible que Pete tenía desde 2016 y el formulario de autorización de emergencia de la cooperativa de crédito que permitía a los 3 hablar con un empleado sobre mis cuentas como si fueran yo. 11 años de documentos,
Todo configurado poco a poco. Cada cosa creada en un momento en el que había algún incendio que apagar. Bajé el libro de cuentas de Teddy de la repisa y lo puse sobre la mesa junto a aquella carpeta. No lo abrí. Simplemente lo dejé allí. Y entonces dije en voz alta, en mi propia cocina, «Me lo dijiste. Me lo dijiste durante años». Abrí la aplicación de la cooperativa de crédito y desactivé absolutamente todo. Tardé 9 minutos. 9 minutos para deshacer 11 años. La primera llamada llegó a las 4:31. Roman. Observé su nombre en la pantalla hasta que desapareció. Entonces volvió a aparecer. Después, Corrina. Y luego, por primera vez en unos 7 meses, Piti. A las 6 tenía 31 llamadas perdidas. A las 9:30, 52. Y me senté en aquella cocina sin responder a ninguna. Y quiero dejar claro que aquello no era una estrategia. No estaba intentando ser listo. Simplemente no tenía nada que decir. Durante 11 años había contestado aquel teléfono en mitad de la cena, en mitad de la noche e incluso una vez en mitad de un funeral. No exagero. En un funeral, en el aparcamiento, en 2018, porque si uno de ellos llamaba significaba que algo iba mal. Y aquella noche por fin comprendí que lo había entendido al revés. Nunca significaba que algo iba mal. Significaba que necesitaban algo. Empezaron a llegar los mensajes de voz. El primero fue de Roman. Ya estaba gritando incluso antes de que yo subiera el volumen. Su tarjeta había sido rechazada en un restaurante delante de 2 clientes. ¿Tenía yo idea de lo que aquello suponía para él? Tenía que volver a activarla esa misma noche. Nada sobre mi cumpleaños. Nada sobre si yo estaba bien. Tenía 4 minutos de mensaje de voz y ni una sola vez me hizo una pregunta. Después llegó Corrina. Ella lloraba. Estaba en una caja con él, la tarjeta no pasaba y la gente la estaba mirando. Y si esa era mi forma de llamar la atención, era cruel. Piti dejó 3 mensajes. Los 2 primeros eran sobre dinero para combustible y algo relacionado con un plan de pagos. El tercero duraba 11 segundos y decía, «Papá, por favor, contesta». Puse el teléfono boca abajo, fui al salón y miré hacia la calle. Pasó un niño en bicicleta. Una mujer que vive 2 casas más allá recogía un paquete de su porche. Todo el vecindario seguía con su sábado por la tarde, completamente ajeno a que detrás de aquella ventana una familia se estaba desmoronando alrededor de una mesa de cocina. Y allí estaba lo que realmente dolía, aquello que tardé hasta aproximadamente las 10 de la noche en ser capaz de decir, ninguno me llamó porque fuera mi cumpleaños. 52 llamadas. Todas en las 4 horas siguientes a que se detuviera el dinero. 9 horas de silencio cuando lo único que quería era que alguien se acordara de mí. Y 52 llamadas en cuanto una tarjeta fue rechazada en un restaurante de Scottsdale. Si alguna vez has confundido que te necesiten con que te quieran, y diría que eso nos ha pasado a la mayoría de los que hemos criado a alguien, entonces sabes exactamente con qué estaba lidiando sentado en aquella habitación. No es que no me quisieran. Sigo pensando que sí, de alguna forma residual. El problema era que el amor y el dinero llevaban tanto tiempo entrelazados que nadie de aquella familia, incluido yo, habría sido capaz de decir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Alrededor de las 11 de aquella noche, abrí el libro de cuentas de Teddy. Era la primera vez desde unas 2 semanas después de su funeral. Su letra era igual en todas las páginas, desde 1984 hasta 2019. Pequeña, cuadrada, sin tachar jamás una sola cosa. Y en la página del año en que Roman empezó la universidad había una frase que había subrayado 2 veces, ayudar debería solucionar algo. Si no soluciona nada, solo es una costumbre con una buena excusa. Me quedé sentado recordando la discusión de la que había salido aquella frase y recordé que yo la había ganado, es decir, que ella dejó de discutir y yo confundí eso con que estuviera de acuerdo. Cogí el portátil y descargué 4 años de extractos, todo desde que me jubilé. Y fui revisándolo línea por línea comparándolo con su libro,
como habría revisado un trabajo con un plano delante. $47.000 desde que me jubilé. 4 años. Y cada uno de aquellos dólares tenía una historia asociada que yo había creído en su momento. Roman había tenido un problema de liquidez en la agencia. 2 veces. Temporal ambas veces. Corina necesitaba $12.000 para un especialista de NEL que el seguro no cubría. Petey necesitaba saldar algo antes de que pasara a una agencia de cobros. Y cuando dejé de leer los motivos y empecé a seguir las fechas, todo se desmontó en unos 40 minutos. Las transferencias de Roman llegaban entre 3 y 5 días antes de cargos en hoteles y en un club de golf de Sewickley, todas las veces. Los $12.000 de Corina salieron de mi cuenta un martes y de la suya un jueves para entrar en una cuenta de inversión por una cantidad casi idéntica. Lo de Petey iba directamente a efectivo y no podía seguir el rastro después de la ventanilla, algo que entendía mejor que las otras 2 cosas. Me eché hacia atrás, me froté los ojos y deseé haber cometido un error de cálculo. Entonces fui a la parte trasera del libro de Teddy, donde había guardado una página para cada uno desde que eran pequeños: cumpleaños, tallas, visitas al médico y, más adelante, notas. Junto al nombre de Roman, alrededor de 2016, había escrito: «Está gastando dinero para aparentar ser un hombre que ya no es. Esto no va a detenerse solo». Junto al de Karina, en 2019, pide antes de haberlo intentado: «Es culpa mía y ahora no sé cómo arreglarlo». Y debajo del de Petey, una sola línea, sin fecha: «Necesita que alguien se siente con él. No necesita otro cheque». Aquella mujer no era desconfiada. No estaba rebuscando entre mis cosas. Simplemente prestaba atención. Durante 30 años, mientras yo estaba ocupado creyéndome cada lágrima y cada promesa, ella jamás me obligó a verlo porque sabía lo que me costaría escucharlo. Salí al pasillo, donde su fotografía cuelga junto a la puerta, y durante 3 años me había plantado delante de aquella foto preguntándole por qué me había dejado aquí solo. Aquella noche le pregunté algo distinto: «¿Por qué no te escuché cuando todavía estabas aquí para verlo?» Roman vino el lunes por la mañana. No llamó suavemente. Golpeó la puerta con tanta fuerza que hizo moverse los cuadros del pasillo. Primero miré a través del cristal. Abrigo de lana. Mandíbula apretada. Su camioneta aparcada atravesando media entrada, como un hombre que esperaba volver a estar en carretera en 5 minutos. Abrí la puerta sin apartarme y él pasó junto a mí de todas formas. ¿Has perdido la cabeza? Ya estaba hablando antes de que yo cerrara la puerta. La tarjeta, los clientes, su reputación. Esto termina hoy, papá. Llámalos y vuelve a activarla. Me quedé allí y dejé que soltara todo, lo que le llevó unos 2 minutos, y observé el rostro de mi hijo durante todo ese tiempo. No vi en él más que enfado. Ni preocupación. Ni un solo indicio de «estará bien». Había conducido unas 2 horas desde Pittsburgh en noviembre y no había venido a comprobar cómo estaba su padre. Había venido a recuperar su acceso al dinero. Cuando se quedó sin argumentos, le dije: «Roman, ¿cuándo fue la última vez que viniste a esta casa sin necesitar algo?» Puso los ojos en blanco y respondió: «No empieces con el sermón». Yo dije: «Aquí hay un problema. En eso tienes razón». Su expresión cambió un poco, se suavizó, porque pensó que estaba cediendo. Y le dije: «El problema es que mi hijo piensa que una tarjeta rechazada es peor que su padre sentado aquí solo el día de su cumpleaños». La habitación quedó en silencio. Miró al suelo y dijo: «Estábamos ocupados». Yo respondí: «Estabais de vacaciones. No significan lo mismo». Entonces fui al congelador grande del cuarto de servicio y quiero contarte que traje de vuelta, porque de eso trata toda esta parte de la historia: pierogi. Teddy preparaba pierogi cada octubre de su vida adulta, de patata y queso, y también de chucrut, que no le gustaban a nadie excepto a mí. Lo hacía durante un fin de semana con los hijos que estuvieran por casa, unos 400 de una vez, los congelaba extendidos sobre bandejas y luego los metía en bolsas y escribía la fecha con rotulador.
Preparó la última tanda en octubre, antes de recibir el diagnóstico. Me quedan 4 bolsas. Han pasado 3 años y todavía me quedan 4 bolsas porque saco una aproximadamente 2 veces al año y he estado racionando la comida de mi esposa muerta como un hombre en una balsa salvavidas. Puse una sobre la mesa entre nosotros. Roman la miró y dijo, ¿qué es esto? Le dije, 8 de octubre, hace 3 años. La letra de tu madre está en la bolsa. Mírala si quieres. No lo hizo. Le dije, antes te comías 40 de estos de una sentada. Ella preparaba más expresamente por ti. Y él dijo, papá, no tengo tiempo para esto. Empujé la bolsa hacia él. Llévatela, porque es lo último que vas a sacar de esta casa por el simple hecho de ser mi hijo. Se quedó mirándome. Le dije, las tarjetas se acabaron. Las transferencias se acabaron. La autorización de la cooperativa de crédito está cancelada. Si has venido hasta aquí buscando que te rescate, vas a volver con las manos vacías. Se le puso la cara roja y dijo, después de todo lo que he construido, vas a tratarme como si fuera un... Y yo respondí, Roman, te estoy tratando como a un hombre de 41 años. Dio un golpe a la mesa con la mano tan fuerte que hizo saltar el salero y me dijo que me arrepentiría. Y entonces pronuncié la única frase que se había preparado de antemano, lo admito. Le dije, puede ser, pero será mi arrepentimiento. El primero en unos 11 años que me pertenezca a mí. Cogió aquella bolsa y salió. Lo vi colocarla en el asiento del acompañante. Corina vino el miércoles. Fue completamente distinto. Ya estaba en mi porche antes de que terminara de abrir la puerta y había estado llorando en el coche, se notaba. Empezó a hablar antes incluso de entrar en casa. Lo de Trace se había venido abajo. El banco había congelado una cuenta. Si no conseguía dinero antes del viernes, perderían la casa. Nell no se merece esto. Por favor, papá. Ni un ¿cómo estás? Ni una palabra sobre el sábado anterior. Un año antes, yo habría estado en la cooperativa de crédito en menos de 20 minutos. Le pregunté, ¿cuánto? Dijo, 18.500. Lo soltó rápido, demasiado rápido. Como sale una cifra cuando alguien lleva repitiéndola todo el trayecto en coche. Le dije, Corey, ¿qué pasó con los 12.000 de abril para el especialista de Nell? Se quedó paralizada. Quizá un segundo y medio. Eso fue todo. Pero he pasado 39 años buscando indicios que duran menos de un segundo, y un segundo y medio es una eternidad. Dijo, eso era otra cosa. Le pregunté, ¿qué especialista? Nada. Le dije, ¿qué nombre aparecía en la factura, Corey? Miró hacia la pared. Así que cogí los extractos de la encimera, los puse sobre la mesa y los giré para que pudiera leerlos. Le dije, el dinero salió de mi cuenta un martes. 2 días después, casi la misma cantidad salió de la tuya hacia una cuenta de inversión. Eso no es un especialista. Es una cuenta de opciones. Su rostro perdió todo el color. Dijo que Trace le había asegurado que recuperarían el dinero, que la situación se les había ido de las manos, que llevaba 4 años cargando con aquello ella sola y que no tenía a nadie a quien contárselo. Y entonces le hice una pregunta que no quería hacer, pero la hice de todas formas. ¿Nell necesitó realmente ver a algún médico? Mi hija bajó la cabeza y dijo, tuvo bronquitis. En febrero. Fue una sola consulta. Y entonces dijo aquello. Dijo, papá, lo siento. Le dije que dijera que estaba cansada cuando viniera a verte. Le dije que tosiera. Quiero ir despacio aquí porque me han pasado muchas cosas a lo largo de 67 años. Mi mujer murió en una cama junto a la que yo estaba sentado. He enterrado a mis 2 padres. Me despidieron a los 48 años con 2 hijos estudiando. Y esa frase es lo peor que nadie me ha dicho jamás. Había preparado a una niña de 8 años.
Había sentado a aquella pequeña y había ensayado con ella antes de venir a mi casa para que yo mirara a mi nieta y abriera la cartera. Eso no tiene que ver con dinero. No existe una cifra para eso. Es enseñar a una niña de 8 años que la forma de conseguir la atención de un adulto es aparentar que está sufriendo. Y eso se lo llevará consigo. Nel se llevará eso a aquello en lo que llegue a convertirse, y ningún documento fiduciario ni ninguna orden judicial puede borrar algo así. No grité. Quiero ser sincero. No habría podido gritar. No me quedaba nada dentro con lo que hacerlo. Fui al congelador, saqué otra bolsa y se la puse en las manos. Ella dijo, «Papá, ¿qué?» Yo respondí, 8 de octubre. Tú y tu madre hicisteis estos. Tenías 35 años. Llovió todo el fin de semana. Entonces empezó a llorar de verdad. Y le dije, esto es lo último que vas a sacar de esta casa por el simple hecho de ser mi hija. Todo lo que recibas después de esto será porque te lo hayas ganado. Y espero que lo hagas. Y abrí la puerta principal. Ahora viene la parte que no planeé y que jamás habría podido prever. Se quedó en el porche discutiendo conmigo unos 6 minutos más con aquella bolsa en la mano. En algún momento la dejó sobre la barandilla para poder gesticular con las 2 manos. Y después se marchó. Y se dejó la bolsa allí. La encontré a la mañana siguiente. Durante la noche habían hecho unos 5 grados. Se había descongelado, estaba blanda y la bolsa se había abierto sobre la barandilla. Me quedé allí, en zapatillas, a las 6 de la mañana, mirando la letra de mi esposa muerta sobre una bolsa de comida arruinada. Y quiero decirte que fue entonces cuando dejé de tener esperanza. No con las 52 llamadas. No con lo que había hecho con él. Con eso. No la destruyó por despecho. Ese es precisamente el punto. Simplemente la dejó allí y se olvidó porque para ella no valía nada. Fue lo más sincero que ocurrió en toda esta historia. Y ninguno de los dos pretendía que lo fuera. Adam vino el viernes, mi nieto, 17 años. No llamó fuerte, sino con vacilación. Cuando abrí la puerta estaba allí con la mochila colgada de un hombro y un sobre de papel manila entre las 2 manos, doblado por las esquinas de tanto apretarlo. Y dijo, «Abuelo, lo siento». Aquel chico fue más sincero con 3 palabras que su madre y su tío en toda una semana. Lo hice pasar. Puso el sobre la mesa y no se sentó. Dijo, «Mamá no sabe que estoy aquí». Dentro del sobre había 2 avisos de hipoteca con 90 días de atraso, extractos de tarjetas de crédito y un historial impreso de una cuenta de inversión que mostraba unos $91.000 ingresados durante 4 años y unos 11.000 retirados de vuelta. La última página era una impresión de un portal médico, nombre de Nel, una visita en febrero, bronquitis aguda, una receta, factura total de $190. Adam dijo, «Lo sé desde abril». No sabía cómo decírtelo. Y entonces hizo algo que no vi venir. Sacó el teléfono y dijo, «También está esto». Me explicó, empecé a grabar cosas en Acción de Gracias. No intentaba pillar a nadie. Solo quería saber si me estaba volviendo loco porque todos insistían en decirme que sí. Reprodujo unos 90 segundos. Primero apareció la voz de su tío Roman en una cocina, con ruido de platos de fondo. Siempre acaba cediendo. Solo tienes que esperar. Ahora tarda más o menos una semana. Antes tardaba 3 días. Después, la voz de su madre. Sonaba tranquila, natural, sin nada que pareciera propio de una mujer sometida a presión. Lleva a Nel. No puede decir que no si ella está delante. Y después Roman otra vez. La casa va a acabar siendo nuestra de todas formas. No sé por qué seguimos fingiendo que no es así. Le pedí a Adam que lo detuviera ahí. No necesitaba escuchar el resto y no quería tenerlo en la cabeza. Y me quedé sentado en mi propia mesa frente a un chico de 17 años que llevaba aquello en el teléfono desde noviembre, completamente solo, decidiendo cada día si debía traérmelo. Le pregunté, «¿Por qué has venido al final?» Y respondió,
porque la semana pasada Nell me preguntó si tenía que volver a fingir que estaba enferma antes de venir a verte. Después de eso nadie dice nada. Yo tampoco. Nos quedamos allí sentados. Entonces le dije, Adam, tu abuela habría estado muy orgullosa de ti, y quiero que me oigas decírtelo mientras todavía estoy aquí para hacerlo. Y aquel chico se derrumbó en la mesa de mi cocina, con 17 años, y yo lo abracé. Ahora, Pete. Pete llamó el sábado y no pidió nada. Casi no contesté porque no me quedaba energía para soportar otra conversación aquella semana. Dijo, papá, ¿puedo pasarme? No quiero dinero. 10 minutos. Vino el domingo en una camioneta que había vivido tiempos mejores, con botas de trabajo realmente gastadas y las manos ásperas, manchadas de naranja, algo que después descubrí que era pintura en polvo. Puso un sobre mi mesa y dijo, ábrelo. Era un cheque bancario por $2.940, una cantidad que reconocí inmediatamente porque era exactamente lo último que le había enviado en primavera del año anterior. Dijo, no es todo. Es el primero. Y después añadió, cuando bloqueaste las tarjetas me enfadé. Luego Roman me llamó y dijo que los tres deberíamos presionarte al mismo tiempo, y ya había pensado cómo hacerlo. Y continuó, me quedé escuchando a mi hermano organizarlo y me di cuenta de que ninguno de nosotros había dicho una sola palabra sobre si tú estabas bien. Sacó una acreditación de trabajo de un taller de recubrimientos de East Lake Road. Dijo, 14 meses. No se lo conté a nadie porque pensé que todavía nadie me creería. Le pregunté, ¿por qué no decírmelo a mí? Y mi hijo menor respondió, porque durante unos 9 años todas y cada una de las conversaciones que tenía contigo terminaban conmigo pidiéndote algo. Quería que la primera cosa que te entregara fuera algo real, no una promesa. Empujé el cheque de vuelta hacia él. Le dije, primero pon tus cuentas en orden. Cuando no le debas nada a nadie salvo a mí, entonces hablaremos de lo mío. Dijo, papá. Y yo respondí, Piti, esto no es perdón. Es una puerta abierta. No confundas las dos cosas. Asintió y no discutió, y así supe que realmente me había escuchado. Al salir recogió la bolsa estropeada de la barandilla del porche. Yo todavía no había sido capaz de obligarme a hacerlo. La llevó a la basura, se quedó allí un segundo, volvió a entrar, cogió un trapo y limpió la barandilla. No dijo una sola palabra al respecto. Llamé a una abogada el lunes. Inés Dabrowski, del centro, especializada en herencias. Había preparado algunos documentos para mí después de la muerte de Teddy, y llevaba 3 años posponiendo su llamada anual de revisión porque seguía pensando que los chicos cambiarían. Se lo conté todo. Y me dijo, Cass, ¿quieres castigarlos o quieres proteger a alguien? Respondí, lo segundo. Quiero lo segundo. Si además los castiga, será una consecuencia, y no voy a fingir que me molesta. Pusimos la casa, las cuentas y la jubilación en un fideicomiso irrevocable para Adam y Nell. Educación, gastos médicos y una aportación equivalente para la compra de su primera vivienda cuando cada uno cumpla 30 años, que fue idea de Inés y una buena idea. Un administrador fiduciario corporativo de Pittsburgh, no yo ni ningún familiar. Y específicamente, esta fue la cláusula que le hice poner 2 veces. Ningún progenitor de ninguno de los beneficiarios podrá actuar como administrador, recibir distribuciones ni pedir préstamos contra el fideicomiso de ninguna forma. Irrevocable, lo que significa que una vez firmado quedaba fuera de mi patrimonio, no podía impugnarse ni tocarse. Inés dijo, «Entiendes que no podrás deshacerlo aunque quieras». Y yo respondí, «Ese es el objetivo». Si pudiera deshacerlo, dentro de unos 8 meses alguno conseguiría convencerme, y los dos lo sabemos. Firmé un jueves. Nos demandaron en enero. Alegaron influencia indebida, capacidad mental disminuida y, esta fue la que más me impresionó, que yo estaba emocionalmente desestabilizado por el duelo y el aislamiento. Es decir, que el hecho de haber estado solo el día de mi cumpleaños iba a aparecer en un escrito judicial como prueba de que yo no era competente.
Ahora quiero ir muy despacio porque la vista fue en marzo, duró unas 2 horas y es la escena más larga de toda esta historia. Juzgado del Condado de Erie, segunda planta, un martes por la mañana. Inez llegó con una carpeta. Su abogado llegó con 2 cajas de documentos sobre un carrito, e Inez se inclinó hacia mí y me dijo en voz muy baja: «La gente que no tiene prueba suele traer más papel». Roman estuvo sentado en aquella mesa sin mirarme ni una sola vez durante 2 horas. Ni una. Me fijé expresamente. Corrina estaba sentada a su lado con la cabeza agachada, y cada pocos minutos levantaba la vista hacia el juez. No hacia mí, hacia el juez, porque incluso entonces seguía trabajando. Seguía buscando el rostro comprensivo de la sala. Petey se sentó detrás de mí. Se había pedido el día libre para estar allí y yo no se lo había pedido. Su abogado habló primero, y era bastante bueno. Estuvo unos 35 minutos hablando de un anciano afligido por el duelo que había quedado aislado y había tomado una decisión repentina e inexplicable después de un malentendido familiar relacionado con unas vacaciones. Un malentendido familiar relacionado con unas vacaciones. Me quedé sentado dejando que todo aquello pasara. Durante 11 años había confundido guardar silencio con ser débil. Aquella mañana solo era paciencia. Entonces Inez se levantó y no dio ningún discurso. Esa mujer no ha dado un discurso en su vida. Puso 4 cosas sobre la mesa. El libro de cuentas de Teddy, 35 años de registros. 4 años de mis extractos, con las transferencias resaltadas y emparejadas con los ingresos en la cuenta de inversión. La impresión del portal médico mostrando una sola consulta, una receta y $190. Y una declaración jurada de un chico de 17 años. Guió al juez a través de la cronología. Cada dólar que yo había transferido era un regalo. No existía ningún pagaré, ningún contrato, ninguna promesa de devolución ni obligación de ninguna clase en ningún momento. Y estableció las fechas. El fideicomiso se había constituido en noviembre, la impugnación se presentó en enero y todos los requisitos se habían cumplido, con firma notarial, testigos y registro, antes de que nadie presentara reclamación alguna. Entonces dijo: «Señoría, solicito permiso para reproducir 90 segundos de audio». Su abogado se opuso. El juez rechazó la objeción y le dijo que podría discutir el valor probatorio después. Y aquella sala quedó completamente en silencio mientras la voz de mi hijo salía por el altavoz de un portátil en una sala del segundo piso del juzgado del condado de Erie. Siempre acaba cediendo. Solo tienes que esperar. Después, mi hija lleva anel. No puede decir que no si ella está delante. Y entonces Roman otra vez: la casa va a acabar siendo nuestra de todas formas. Quiero contarte que estaba observando yo, porque no miraba al juez. Miraba las manos de mi hija. Las tenía apoyadas planas sobre la mesa y, cuando el nombre de Nell salió de aquel altavoz, sus dedos empezaron a cerrarse lentamente hasta formar 2 puños. Después apoyó la frente sobre ellos y no volvió a levantarla durante el resto de la vista. Roman no se movió. Ni un solo músculo. Y su abogado cerró su cuaderno muy despacio, algo que nunca había visto hacer a un abogado en mitad de una vista y que me dijo todo lo que necesitaba saber. El juez se quitó las gafas y dijo algo que yo anoté después en el coche para recordarlo correctamente. Dijo que una herencia no es una deuda. Dijo que una persona competente puede cambiar la disposición de sus propios bienes en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso por uno malo, y que el tribunal no había visto ninguna prueba de incapacidad, sino una imagen bastante clara de un hombre del que se había ido extrayendo dinero sistemáticamente durante años. Desestimó todas las reclamaciones y confirmó el fideicomiso sin modificaciones. Tardó menos de 4 minutos. En el pasillo, Roman se acercó a mí. Era la primera vez desde noviembre que estaba a menos de unos 3 metros de mí y no llevaba nada preparado, algo sin precedentes en Roman. Dijo: «Papá». Y yo esperé. Y lo que finalmente dijo es la única verdad que salió de cualquiera de ellos, y voy a reconocerla porque prometí ser justo. Dijo: «Trabajaste los sábados durante 19 años para que yo no tuviera que ser como tú. Tú me lo dijiste».
Me lo dijiste toda la vida. Entonces, ¿qué se suponía exactamente que debía hacer? ¿Volver atrás y acabar siendo tú de todas formas? Me quedé allí, en aquel pasillo, sin respuesta para mi hijo porque sí, yo había dicho eso. Durante unos 15 años le repetí alguna versión de aquella frase a ese chico, pensando que le estaba dando ambición, cuando en realidad le estaba imponiendo una condena de por vida, porque la única forma que tenía Roman Volniak de demostrar que los sábados de su padre habían valido la pena era seguir representando una vida que no podía permitirse. Cada dólar que me quitaba era mantenimiento para una historia sobre mí. Eso no excusa nada. Tiene 41 años. Se sentó en una cocina y calculó cuánto tiempo hacía falta para desgastar a su propio padre, y lo dijo en voz alta como si fuera un problema de planificación. Pero fui yo quien construyó el marco dentro del que está atrapado. Mentiría si dijera lo contrario, y he tenido un año para pensarlo. 3 meses después, el teléfono ya no suena por las mañanas. Me costó acostumbrarme. Hubo unas 6 semanas en las que el silencio parecía significar que algo estaba roto. No lo está. Solo hay silencio. Piti viene los domingos. Aparece en la camioneta con 2 cafés y hace lo que haya que hacer. Rehizo los escalones traseros en abril y no me dejó pagar la madera. Discutimos por ello durante 20 minutos, que fueron los mejores 20 minutos que había tenido en 3 años. Adam entró en el programa de ingeniería de Penn State Behrend, aquí mismo en la ciudad, lo que significa que podré verlo. Cuando me llamó para contármelo, lo primero que dijo no fue «gracias por el dinero». Fue «abuelo, voy a hacer que valga la pena». Nell está viendo a alguien, una orientadora a través del colegio. Tiene 8 años, y 8 es una edad suficientemente temprana para que gran parte de esas cosas puedan corregirse si alguien las detecta a tiempo. Viene a casa un sábado sí y otro no, y hacemos pierogi. Mal. Los míos son terribles y los suyos peores, y nos lo pasamos bien. Corrina la trae y se queda en el coche. Así están las cosas. No voy a maquillarlo. Con Roman no he hablado desde aquel pasillo. Así que esto es lo que me enseñó toda esta historia, y no es la lección que la gente suele esperar. Todo el mundo quiere que la enseñanza sea sobre los hijos. No midas el amor por el dinero. Muy bien. Pero la persona que está viendo esto normalmente no es el hijo. Suele ser alguien como yo. Así que voy a darte la lección que nos corresponde a nosotros. Toda herramienta admite un número limitado de rectificados. Cuando una matriz empieza a fabricar piezas defectuosas, la sacas, la rectificas hasta devolverla a especificación y vuelve a funcionar perfectamente. Puedes hacerlo 6 veces, 8, quizá 10. Y entonces llega un día en que ya no queda nada que quitar. Cada uno de aquellos $47,000 fue un rectificado. Todos y cada uno. Yo recibía el golpe, me rectificaba a mí mismo hasta volver a quedar a escuadra, regresaba a la prensa y todo volvía a funcionar. Todas las veces funcionó y volví a producir piezas buenas, que es exactamente la razón por la que nadie se detuvo. Y esta es la parte que quiero que conserves de verdad. Una herramienta que ha sido rectificada 8 veces parece completamente nueva. Brilla. No tiene ninguna grieta. No puedes saberlo mirándola, y yo tampoco habría podido saberlo aunque estuviera viviendo dentro de ella. La única manera de que alguien lo sepa es que otra persona haya llevado la cuenta. Teddy llevaba la cuenta. 35 años en un cuaderno de espiral sobre una repisa encima del teléfono. Yo me burlaba de ella por hacerlo y no abrí aquel libro durante 3 años después de su muerte. Y cuando finalmente lo hice, allí estaba toda la historia. Toda. Ella ya lo sabía. Así que esto es lo único que te pediría que hicieras, y solo requiere un mensaje de texto, y no tiene nada que ver con desconfiar de nadie. En un taller de prensas, cuando las piezas empiezan a salir mal, lo primero que haces no es ajustar nada. Detienes la prensa, porque cada golpe que dejas que siga ocurriendo mientras te quedas pensando es otra pieza defectuosa y más desgaste de la herramienta. Así que establece una parada. La próxima vez que alguien te pida dinero,
quien sea y para lo que sea, la respuesta no es sí ni no. La respuesta es, te lo diré el jueves. 72 horas, todas las veces. Sin excepciones. Y digo sin excepciones, incluidas las cosas que parezcan verdaderamente urgentes, porque una emergencia real puede sobrevivir 3 días y ahora he aprendido que una emergencia fabricada muchas veces no y anúncialo. Díselo a todos a la vez en el chat familiar para que no parezca dirigido contra nadie. A partir de ahora me tomo 3 días para cualquier decisión económica. No es nada personal. Simplemente esa es la norma. Porque descubrirás algo, y no cuesta nada. Las personas que tengan una necesidad real dirán, de acuerdo. Y las que se enfaden porque tengan que esperar 3 días te habrán contado algo que la propia petición jamás habría revelado. Y la pregunta con la que me siento la mayoría de las noches es esta. Cuando alguien de mi familia me pide algo, ¿sé realmente cuántas veces ha ocurrido o solo sé cómo se siente? Porque yo habría podido decirte que sentía que habían sido muchas. Pero no habría podido decirte que fueron $47.000 repartidos en 19 ocasiones distintas a lo largo de 4 años. Mi esposa podría haberte dado ambas cifras desde una repisa sobre el teléfono en unos 90 segundos. Ahora quiero escucharte a ti, porque este tema divide mucho a la gente y yo todavía no tengo una respuesta definitiva. Comenta uno si crees que hice bien bloqueándolo todo en 9 minutos sin tener antes ni una sola conversación y colocando todo en un fideicomiso al que mis hijos no pueden acceder. Comenta 2 si crees que debería haber sentado primero a los 3 y haberles dicho lo que iba a ocurrir, aun sabiendo exactamente cómo habría terminado aquella conversación. Y comenta 3 si crees que el fideicomiso fue demasiado lejos, que excluir por completo a mis propios hijos, de forma permanente y sin ninguna posibilidad de volver atrás, es algo de lo que voy a arrepentirme cuando tenga 80 años. La opción 3 es la que Pete me preguntó en abril y no tuve una buena respuesta para él, así que me gustaría escuchar la tuya. Y dime desde dónde me estás escuchando y qué hora es allí ahora mismo. Aquí son aproximadamente las 9 y el viento sopla desde el lago como siempre, y todavía me impresiona pensar que alguien está escuchando hablar a un viejo matricero mientras desayuna al otro lado del mundo. Y esto es lo que más quiero saber. Si alguien de tu vida lleva tiempo pidiéndote cosas, dime cuántas veces. No cuánto dinero. ¿Cuántas veces? Y dime si realmente conoces la cifra o si tendrías que sentarte a contarlas, porque yo habría calculado 6 o 7. Fueron 19. Si esta historia te ha llegado, quédate conmigo y suscríbete. No soy más que un viejo de Erie con un micrófono, 3 bolsas de pierogi todavía en el congelador y una nieta que está convencida de que los hace mejor que yo. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Erie para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o acontecimientos reales es pura coincidencia.